Hola, hoy los traje a la playita, una playa fría porque seguimos en invierno, pero al menos salió el sol y eso me hace feliz. Este video me emociona muchísimo, me inspiré bastante escribiendo las ideas. El trip de no ser bonita. Ok, ahí les va. Yo crecí con la idea de que era medio bonita. La gente sí me lo llegaba a decir, pero yo siempre sentía que no era suficiente. Era como esa amiga a la que el morrito que le gustaba venía y le preguntaba por su amiga. Yo sentía que para que ellos me encontraran atractiva tenían que conocerme, porque mi físico no era lo suficientemente bonito para que ellos se interesaran de primera por mí. Con el tiempo adopté esta idea y dije, está bien, porque prefiero que me quieran por quien soy en lugar de por mi apariencia. Pero eso seguía haciendo que me sintiera insegura. Y es que crecer con un cuerpo que no cumple con los estándares de belleza naturalmente son inalcanzables, porque pausa de realidad social, al sistema le conviene que, sobre todo a las mujeres, nunca estemos conformes con nuestra apariencia. ¿Por qué? Para que gastemos dinerito en productos y servicios que nos hagan sentir que estamos más cerca de ser bonitas. Porque ese es nuestro objetivo, porque una mujer no puede ser fea. Entonces siempre buscaba que mis outfits estuvieran como a la moda. Si las niñas bonitas de mi escuela usaban la falda blanca de no sé qué marca, buscaba adaptarme a lo más cercano que pudiera de la moda. Y también eso me llevó a buscar qué tipo de cuerpo tengo. Cuando tú buscas qué tipo de cuerpo tienes, te sugieren prendas, incluso en ese tipo de videos o blogs te dicen, estas están prohibidas, o sea, ni se te ocurra utilizar este tipo de prenda. Eso es lo que me pasó, yo me prohibí de utilizar, por ejemplo, strapless, porque mi espalda es ancha, eso no me favorecía. En secundaria fue cuando más inseguridades desarrollé, sobre todo con que mi espalda es más ancha y mis hombros, mis brazos en general son fuertes. ¿Qué pedo? Hay 2 personas que se metieron a nadar. ¿Están bien? Yo no entiendo a estas personas. Bueno, entonces yo me prohibí utilizar ciertas prendas. Buscaba a toda costa ocultar o disimular mi espalda y mis hombros. Incluso mi mamá me compraba blusitas de tirantes y yo no me atrevía a usarlas. No importaba que estuviera haciendo un calor de la chingada, yo prefería utilizar mangas largas porque como hasta mis 19 años fue la primera vez que conocí a una persona que me dijo que yo tenía un cuerpo atlético y que eso le parecía muy atractivo. Y yo, ¿un cuerpo atlético en una mujer es atractivo? Porque yo crecí pensando que no. Él me decía que le gustaba mi espalda ancha, que le gustaban mis brazos fuertes, que me hacía parecer ruda. En mi registro mental no estaba que ser ruda y ser bonita en una mujer fuera algo atractivo. Y aunque él me decía esto, yo no le creí. Yo decía, esta persona nada más me quiere conquistar. Entonces no le creí, pero dije, allá tú. Tiempo después, cuando empecé a ir a terapia y conocí los diferentes tipos de pensamientos que tenemos, algo que me voló la cabeza fue que nuestro cerebro no sabe diferenciar entre pensamientos o ideas de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú le estés diciendo a tu cerebro cree que eso está pasando. Es como si aquí adentro el cerebro fuera una persona ciega y tú le estás narrando todo. Tú le estás narrando cómo es la realidad. Tú le estás diciendo, somos feos. Y el cerebro dice, ok, anotado, esta persona es fea. Si tú le dices, ay, como que esa persona te hizo una cara rara, el cerebro va a decir, ok, entonces esa persona no le caemos bien. Anotado. Un día, mientras yo me estaba viendo por un tiempo bastante prolongado al espejo, empecé a ver todos mis defectos, ¿no? Empecé a ver todo lo que no me gustaba. Estaba imaginando cómo me vería si mi nariz fuera un poquito más chiquita, si mi barbilla estuviera de tal forma, si fuera a lo mejor un poquito menos cachetona, si no tuviera la lonjita de acá, infinidad de cosas. Ya sabes, cuando te empiezas a pellizcar tu cuerpo, imaginando que tu vida sería muchísimo mejor si ese pequeño detalle cambiara en tu cuerpo. Entonces, la conclusión después de mirarme tanto tiempo al espejo fue, hermana, eres fea.
Entonces cambié de estrategia y dije, tengo que procurar a toda costa que la persona que me guste, o en general yo creo que cualquier persona, no me vea por mucho tiempo a la cara, ni siquiera de cerca, porque entonces se darían cuenta de lo fea que soy y decidirían dejarme, porque no era bonita. Y si yo no soy bonita, ¿por qué estarían conmigo? Entonces, ¿qué pasaba? Ubican cuando le gustas a alguien y te está viendo románticamente por mucho tiempo. Yo no permitía eso. En cuanto a mí se me quedaban viendo, les decía, ¿qué? ¿Qué me ves? Porque no quería que se dieran cuenta de que era fea. Ay, mis hermanos. Sí, bueno, no era la mejor estrategia, pero era lo mejor que tenía en ese momento. Unos días después de que pasó esto de mi conclusión de, hermana, eres fea, hubo un día en que, no sé, estaba de otro mood. Estaba usando algo que me hacía sentir mejor, que me hacía sentir cómoda, estaba de buen humor. Algo pasó, pero me vi al espejo y dije, ay, no estoy tan mal. O sea, no eres bonita, pero tienes una mirada linda, coqueta. Mira esa sonrisa, es que cuando sonríes, o sea, incluso hasta si me paro como así, como que hasta sexy me veo, ¿sabes? Y en ese momento capté y dije, a ver, no ha pasado nada que altere mi cuerpo tan drásticamente como para que hace 5 días me sintiera la cosa más horrible de este mundo y para que hoy diga, actually, estoy bonita. Y ahí fue cuando entendí que lo único que había cambiado era lo que me estaba diciendo y mi forma de pensar, como mi mood. En ese momento cuando entendí eso, decidí empezar a trabajar en no permitirme hablarme feo, en no decirme cosas feas, porque mi cerebro eso cree. Por eso creo que soy fea, porque pues me digo que soy fea, entonces ¿qué va a creer mi cerebro? Que soy fea. Porque los días que estaba de buen mood, por ejemplo, utilizaba esta blusa y decía, no manches, se me ve muy bien. Y los días en que estaba de mal mood, me la ponía y decía, no te favorece, quítate, ¿qué haces? Y dije, no, acuérdate que cuando andabas de buen humor, este era un outfit seguro, así les llamaba, es un outfit seguro. Entonces, cuando me sienta fea, voy a ir a mi outfit seguro y me lo voy a poner porque sé que me veo bonita y que la idea de que soy fea está en mi cabeza. Yo me di cuenta que yo tenía una amiga bien culera y malvibrosa en mi cabeza. Que si yo me estaba poniendo una blusa que me parecía linda, ahí estaba mi voz de amiga malvibrosa que me decía, segura, pero esta está en el catálogo de las prendas prohibidas porque según tu tipo de cuerpo. Segura que este color, porque es que tú eres morena, entonces no te queda. ¿Y saben qué le decía a esa amiga culera? Cállate los... De verdad, es como, no te quiero escuchar ahorita. No me hables, no, me la estoy pasando bien chido. Estoy en la playa, estoy disfrutando, estoy nadando, estoy con mis amigos bien a gusto y vienes tú a decirme, oh, ¿ya viste esa foto? Se te ven las lonjas. Güey, me vale más. Como, no me hables. No te quiero escuchar ahorita. Entonces la muteaba. Le decía, ándale, sí, soy fea. Sí, me veo gorda. Sí, lo que tú quieras, pero hazte para allá. Y es un trabajo de todos los días. Y no solamente con el tema de ser bonita, no. Hay 1000 cosas que uno tiene que aprender a controlar su mente o la mente te controla. No solamente fue un cambio de pensamientos, realmente también cambié mi forma de vestir. Dejé de usar lo que estaba de moda y empecé a utilizar lo que me hacía sentir cómoda, que era mucho la ropa oversized. La combinación de todos estos factores y de este proceso tuvo un efecto en las personas porque la gente empezó a percibirme más atractiva. Tenía más pegue, básicamente. Yo dije, ¿qué les está sucediendo? Y dije, oh, fuck. Están viendo lo que yo estoy viendo. Como yo ya me sentía bonita, ellos también lo estaban viendo. Y dije, maldita sea. Esa frase de que para que los demás te perciban bonita, primero tú te tienes que sentir bonita, es cierta, es verdadera. No la hace más sencilla, no es como, huevo, ya. Hola, mundo. Hoy decidí que soy bonita. Bueno, puedes, digo, qué habilidad, hermana. Digo, qué habilidad, pero a mí me tomó bastante tiempo. Y sigue, porque estos procesos no es de que lo aprendes una vez y ya te queda
para el éxito. No, es todos los días tienes que seguir trabajando en esas cosas. Tú tienes que cambiar tu percepción de ti misma. Pero ese no fue el final de mi proceso, porque al final seguía enfocada en ser bonita. Era como la meta. Cambié mis estereotipos de belleza, sí, y me sentía más cómoda conmigo misma, pero seguía en búsqueda de ser bonita. A mi forma, pero lo seguía buscando. Hasta que un día, durante un bajón, un mal día, como les digo, mientras me estaba comparando con otra persona y dije, es que ella es más bonita, la va a preferir a ella porque ella es más bonita. ¿Y saben qué? Dije, ya me cansé de estar buscando ser bonita. Ya no quiero. O sea, desde los 8 años estoy buscando ser bonita y estoy cansada. Ya no quiero que ese sea mi objetivo. Yo quiero ser chingona. Yo dije, a mí ya no me va a interesar que me digan que soy bonito, no. O sea, gracias, pero yo quiero ser chingona. Porque para mí chingona es alguien que hace las cosas, que se atreve, que no está buscando la opinión de los demás ni su aprobación, que hace que las cosas suceden, que es fuerte. Y cada quien va a encontrar su definición de su palabra chingona. Pero para mí fue eso. Y es que eso es lo que yo percibí en mí. Yo no soy bonita, yo soy chingona. Esa epifanía me ha ayudado, es por eso que me quiero tatuar esa palabra. Ups, mis papás que están viendo esto. De hecho, no, pero sí me lo voy a tatuar. Esa epifanía me ayudó mucho, me sigue ayudando, porque sigo teniendo días en los que me siento fea, pero digo, bitch, remember, we don't want to be beauty, we want to be chingonas. Y eso ya somos, entonces, ahí está. Creo que ahora los traje a un lugar muy coqueto, está lindo. No tengo idea de cómo se llama esta playa. Espero que estén teniendo un bonito día. Hoy no es sábado, hoy es viernes, pero feliz sábado.